No sé cómo lo ven ustedes, que son más chicos, cuando nosotros hablamos de estas cosas, cómo la sienten, ¿no? Si es algo lejano o si los lleva por ahí a cosas que por ahí no tienen que ver estrictamente con este tema, pero que les suenan a algo que viven ustedes. Es como una parte que uno siente que, por lo menos en mi caso, ¿no? Que se le inculcó de chiquito, como que es parte tuyo. Yo por lo menos nunca fui, y lo ves por ahí siempre, ¿no? Una cosa que decís, está lejos, allá en el sur, en el frío, en el viento, pero es tuyo. ¿Entendés? Como que lo sentís, un pedacito que no lo conocés, pero es tuyo y sabés que está ahí y no lo podés olvidar, ¿entendés? Entonces, ese sentimiento, si querés llamarlo, no te puede desaparecer por la falta de nombramiento, de bola, si le querés llamar, que puede llegar a dar ciertos medios, ciertas políticas, como quieran llamarlo. Porque sabés que está ahí, porque sabés que es tuyo y porque sabés que representa un sentimiento de nación, de lucha y de soberanía que va más allá de todo color, porque nos representa todo como pueblo, ¿no? como argentino. Así que, por lo menos en mi caso, eso, ese sentimiento de que está ahí, tuyo, y que en algún momento vamos a volver a pisar ese suelo y que creo que a más de uno nos va a emocionar, ¿no? Ver eso, ¿no? La bandera volviendo a flamear en ese territorio tan controversial, tan polémico, tan querido por nosotros. Porque si hay algo que nos mueve, creo yo que a todos los argentinos, es Malvinas. Porque uno tuvo un familiar o un amigo o un conocido que decís, o peleó, estuvo ahí, y todos concuerdan en no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero volvemos porque la transmisión de generación en generación de un sentimiento, y es como decías vos, plantar ese árbol en las generaciones futuras, es, creo yo, el paso que nos va a hacer volver, ¿no? Que nos va a hacer volver a tener la soberanía definitiva de ese patrimonio nuestro, nacional. Nada. Y mientras tanto uno puede hacer muchas cosas, porque hay cosas que no dependen de uno y, como decís vos, no sabemos ni cuándo ni cómo, ¿no? Pero en esas frases que yo les digo que a veces me quedan, que me dan vueltas, en una parte yo le digo a Rodolfo, bueno, y tantos años sin tener las pensiones, y él me dice, sí, tantos años sin saber la verdad, porque por acá corrieron nuestros compañeros, y por acá están los fantasmas de ellos. Y estas cosas que hacemos son pequeños gestos de soberanía. Él, por ejemplo, llevó una foto de su hija, cartas, un silbato que tenía la mujer que era profesora de educación física y ya estaban casados cuando fue a la guerra. O sea, no solamente fueron a ver qué encontraban para traerlo, sino que también llevaron cosas. No sé si alguien las habrá visto, qué habrá pensado el que se las encontró caminando, si eran argentinos, si eran inglés, si eran turistas esos que iban a los cruceros para ver el escenario de una guerra. Pero es un gesto de cosas nuestras ahí, ¿no? Eso también me impresionó a mí. Nosotros no nos cruzamos con gente inglesa viendo, pero sí nos cruzamos con tumbas o placas, digamos, con los nombres de los soldados ingleses.
Y bueno, pensar también la dimensión de las guerras, ¿no? Cómo se construyen, quiénes toman las decisiones, a quienes les afectan de otro modo cuando tienen que estar ahí, y particularmente el caso de Malvinas, que fue una de las últimas guerras con rasgos más convencionales, ¿no? de encuentro entre personas. Y para todos los que tenemos hijos también es desear profundamente que este camino que podamos hacer en el reclamo vaya por otros lugares, siempre democráticos, nunca de decisión unilateral de un gobierno de facto, porque si bien Malvinas es algo que nos une, también muestra los matices de las cosas que no tenemos resueltas tampoco, ¿no? Hoy nos une en el sentimiento, pero hay diferencias profundas y en ese sentido yo creo que podemos tener diferencias o no, pero en esto que hablaban los chicos de la construcción del concepto de combatiente o de veterano, tampoco, o sea, desde un sentido plural y abierto, también sabemos que no todo es lo mismo. Y podemos tener una postura distinta o no estar de acuerdo por ahí en todo lo que plantea el CECIN, qué sé yo, no sé, en relación a si tienen que cobrar las pensiones o no, quienes las reclaman y no estuvieron en las islas, o cualquier otro tema. Pero hay, digamos, un reconocimiento que para mí es muy importante, que ellos siempre se han preocupado por investigar y por sacar a la luz cosas que tienen que ver con los derechos humanos básicos de las personas que estuvieron ahí. Y han tenido centros que los han acompañado, pero también han tenido momentos de mucha soledad, me parece, ¿no? Esto más allá de las gestiones a las que hacían referencia hoy los chicos, de cómo lo han tomado los gobiernos y cómo han ayudado o no, digamos, en qué momentos y en qué contexto internacional. Pero bueno, yo veía hoy, me parecía que ibas a hablar porque como que te iba viendo que ibas siguiendo y tenía ganas de decir algo. Así que buenísimo. Pero no sé el resto, ¿vos? ¿Y por qué estás acá? ¿Por qué te interesó? Porque me gustaría aprender más sobre la historia, saber qué pasó y por qué pasan las cosas. Y poco a poco voy aprendiendo, tomando conocimientos en segunda clase y estoy aprendiendo ahí. Incluso el profesor me mandó una línea del tiempo y yo estaba pensando y descubriendo cosas que no sabía. Por ejemplo, desde cuándo las iglesias iban invadiendo, desde cuándo, por qué también, o sea, por qué también querían meterse en el tema económico de Argentina y nada. Claro. Sí, con esto me ayuda un poquito a poder ver otra manera las cosas que me están pasando. Yo quería comentar algo que capaz que el tema de tener las Malvinas como nuestras o verlo como nuestro, uno se da cuenta capaz más de grande, el chico lo ve como de afuera, te llevaban a los actos, se hablaba, pero uno no entiende hasta que es más grande, empieza a conocer la historia, empieza a viajar, porque vos cuando te vas verdaderamente por unos años lejos de tu casa y volvés y decís, esto es mío, esto es una parte, supongo que debe pasar a los que estuvieron aquí en las islas y que volvieron de decir, yo estuve acá, esto en mi casa, es como el sentimiento ese de volver. Yo lo entendí ahora de grande, de ver eso, de irme, no sé, 5 años de mi casa, lejos, no volver y decir, el día que volví, wow, esto es, y conocer el resto del país también puedo decir, de esto, por eso la gente está tan orgullosa de nuestro país o de su país, de cualquier parte del mundo, es porque hay cosas que lo representan y que los atraviesan. Vos, todas tus memorias, vos a veces no te acordás de las cosas hasta que volviste, no sé,
yo soy del sur, volviste y sentiste el frío a la mañana, pero el frío de las 6 de la mañana, que es el peor frío que hay en la existencia, pero decís, oh, mirá, empezás a caminar rápido y decir, mirá, me acuerdo cuando iba, no sé, cuando tenía 12 años, iba a la escuela y estaba nevando y decís, wow, estar nada más ahí y volver, te vuelve en el tiempo. Entonces, el tema de la soberanía vista de esa parte está muy bueno. Está muy bueno y uno lo va tomando y se hace más consciente de por qué es tanto el reclamo. Es todo, atraviesa mucho la historia de todo el país y de cada uno. Entonces, pero bueno, te das cuenta más de grande, porque ¿no? de chico no tenés esas cosas al alcance, ni antes tampoco ni se hablaban tanto. Hay también mucha gente que empezó a hablar de estos temas mucho más adelante. Yo digo de experiencia propia, de ver que antes capaz que no se hablaba, o los grandes lo hablaban entre ellos, o vos por no tener conocimiento de historia o del propio país, tratabas de meterte en la conversación para entender algo, pero no podías entenderlo porque no entendías ni el contexto político, ni económico del país, ni nada. Pero o sea, está bueno y está muy bueno que desde los excombatientes hagan cosas como esta clase que estamos teniendo hoy, que ayuda a tener conocimiento por parte de ustedes, sus vivencias, y como personas como ustedes que no estuvieron implicadas en el conflicto, pero hicieron material de investigación sobre el conflicto y para mostrar lo que pasó en la historia de cada participante, o de lo que pudieron recopilar, como ellos que recopilaron las tapas de los diarios, quién hablaba, quién no hablaba. Eso también dice que a la gente le importa y todo lo tienen ahí, pero es como que quieren hablar y no quieren hablar, o no quieren ser visibles. Pasa porque en muchos casos en Argentina o en el mundo la gente piensa cosas, pero trata de no meterse porque no sabe bien cómo pararse ante los demás para hablar de eso, ¿viste? No tiene experiencia propia directa, o por miedo capaz de equivocarse en lo que está expresando. Sí. ¿Y vos de dónde sos? Yo de Bariloche. Ah. Sí, soy del sur, bien al sur. ¿Y ustedes, chicos? ¿Vos querés decir algo? Sí, lo que estuvimos hablando está bueno, porque personalmente a mí es como que hace poco tenía la idea de que sí, las minas son nuestras, nos corresponden, pero que o sea, hay, se empiezan a generar como pequeñas preguntas, y las personas que están ahí llegaron bien, llegaron mal, pero ¿qué haces? En el momento que tengamos la soberanía, ¿qué hacemos? ¿Cómo la vamos a poner? Ahora no, o sea, poder de decisión no tenemos ahí puntualmente, pero cuando lo tengamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo las decisiones que tengamos que tomar, cómo pensarlas? Porque tenemos un territorio extenso y hay, o sea, como llevándolo por otro lado, tenemos un territorio extenso que seguimos desconociendo, que no conocemos su potencial, que no conocemos cómo lo están explotando, quién los está explotando, cómo nos van perjudicando. O sea, no tenemos idea de cómo nos perjudican, pero nos perjudican. Y nos generan a su vez futuros problemas, y cuando nos lleguen, nos vamos a checar de frente y vamos a tener que actuar. Como comentaba al principio de clase, que el problema, o sea, la cuestión Malvinas estuvo desde siempre, solo que nadie tenía un conocimiento de cuál era el problema, cuál era la situación, hasta que se llevó. Y es como que te genera pequeñas preguntas que ahora no las puedo responder, pero poder responder o tener una idea más clara a futuro. Sí, Rodolfo estaba anotando algo, no sé si él tiene una respuesta. No, me parece que ahí tiene una pregunta que es muy grande, que es interesante. ¿Qué vamos a hacer
el día que recuperemos las Malvinas con la gente que está ahí. Y la verdad que hay una respuesta jurídica. Nosotros siempre vamos a considerar los intereses de las personas que viven ahí. Nunca los deseo. Esto es una categoría jurídica de interpretar la resolución de un problema. Pero la verdad que el problema es cuando realmente está con la gente ahí, ¿no? Es decir, como hace la Argentina tiene una experiencia en el pasado que fue muy buena, que fue el poder llevar las empresas argentinas ahí para que, bueno, estuviera el correo, para que estuviera la empresa de petróleo. YPF está al lado del cementerio de Malvinas, donde estaban los galpones de la vieja YPF. Es decir, que las Malvinas en ese aspecto siempre fueron parte de nuestro territorio. El problema es el despojo, el problema es cómo te la sacaron. Y en esto me parece que a veces hay determinadas figuras que uno podría imaginárselas, ¿no? Es decir, cuando si a una madre le arrancaran el hijo y le quitaran el sentido de la identidad y le pusieran otro nombre y le dijeran, bueno, tiene otro papá y otra mamá, si la dejen no. Bueno, esto ha pasado con una parte del territorio. Ahora, lo que estamos tratando de hacer en estas cátedras es tratar de ir encontrando todas esas razones, todas esas explicaciones y cómo cada uno vamos construyendo una manera de pensar, de interpretar Malvinas y de tratar de ponernos en términos de la gente. El trabajo de Sandra no es un trabajo que ella hizo solamente para ella, lo hizo para ponerlo como parte de un trabajo documental para que todos podamos intervenir de alguna manera, verlo y tratar de tener un diálogo, un ida y vuelta, que es lo que proponía Carlos al principio en esta serie de trabajos. Así que desde un plano personal muy orgulloso de que esté Sandra acá, pero me gusta mucho el carácter de las preguntas de ustedes, la manera en cómo hoy han planteado sus miradas y que obviamente, bueno, vamos a complejizar un poquito más. Hay cosas que no, como siempre pasa, no aparecen en el documental, porque uno no puede contar todo, pero y además porque no quisieron, o sea, hicimos una nota con él, pero no fue buena, qué sé yo, estaba un poco acosado, me parece. ¿Cómo se llamaba el chico yo digo todos chicos, ¿no? Sebastián Socorro. Sí. Él, digamos, tenía Socorro, ¿no? Él tenía ni más ni menos el cuidado de una especie como de guardia del cementerio de Darwin. Y era argentino. Esto solo a mí me parecía que era para una película, o sea, y mucho más cuando nos enteramos que la esposa, digamos, vino a vivir a Buenos Aires con la guerra. Fíjense cómo la historia atravesó la vida, las historias personales de ellos, ¿no? O sea, la mujer viene acá en el 82 siendo adolescente, se conocen en el colegio, además se ponen de novios, y en la crisis del 2001 no tenían mejores oportunidades de trabajo yéndose a Malvinas, entonces se volvieron a vivir allá. Y él, como era argentino, no me acuerdo por qué o cómo hice el contacto, queda, digamos, con la responsabilidad de cuidar del cementerio. Yo digo que estaba un poco acosado porque ellos habían puesto una placa en el cementerio que supuestamente no se podía. Entonces él tenía el rol de decirles que no se podía, que lo tenían que sacar. Y entonces mientras decíamos la nota estaban todos parados alrededor y salió un poco tenso. Estaba un poco acosado, como me va rodeado. Pero bueno, y la mujer no quiso hablar, hubiese sido, no sé si para el documental, en ese momento, claro, bueno, pero a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? Como una familia se viene acá por la guerra y después una pareja se vuelve allá por la crisis del 2001. Y también muestra esto de que para mí fue un descubrimiento. Yo no tenía idea de que había, si bien no son muchas personas, pero que había tanta relación, mucha más de la que yo pensaba, no sé si es tanta, pero mucha más de la que yo creía.
que había. Había una chica de Mar del Plata viviendo ahí, trabajando en un bar. Consulta, por eso yo no tenía idea. O sea, en Malvinas hay muchos argentinos viviendo, que Sí. fueron después o cómo. Algunos antes. Por ejemplo, el fotógrafo que fuimos a hacer fue porque estaba casado con una argentina. Mi amiga entró a un negocio y la señora le preguntó si era argentina, le dijo que sí, nos invitó a ir a tomar un té a la casa. Y fuimos, terminamos hablando más con el marido porque era fotógrafo y bueno, nos empezó a contar esto de la muestra y qué sé yo, y ella no quería salir, pero ella estaba de antes. Después, bueno, el caso de Sebastián fue después, más jovencito, fue después. La chica de Mar del Plata fue a trabajar y se quedó. Pero y te después había dejan muchos ir. chilenos. Te dejan ir si vos querés. Decir, bueno, No sé cómo había llegado ella en ese momento. Y no sé si ahora será distinto que en ese momento, ¿no, Rodolfo? Ella había llegado porque la mamá había estado trabajando allá y aparentemente no recuerdo bien si la mamá había sido o era la esposa de algún marino mercante chileno que la había llevado ahí. Para que se quedara. Claro. Y la situación es, las Malvinas es el Reino Unido de la Gran Bretaña, es decir, es lo mismo que ir a las islas, a Inglaterra, con el agravante de que no nos quieren. Es decir, porque a lo mejor en Londres puede ser que, bueno, sos un sudaca, tipo del sur. En Malvinas puntualmente sos argentino y sos el representante de, al menos, un país agresor para ellos, ¿no? Entonces, hay argentinos, no son muchos, pero que no llegan a la veintena de personas. 42. Sí. ¿Cómo? 42. 42 fueron. Y en general pasa lo que decía Sandra. No hablan o tratan de no hablar, saben que es un tema muy controversial, sobre todo cuando le preguntamos nosotros. Claro. ¿Sí? Porque Sandra, ustedes la ven así y todo lo demás, pero piensen en un Kelper, piensen en un británico que ella había ido con 8 combatientes. Digamos, no es que iba una documentalista, mujer, linda, suave, no, era una espía que iba a sacar información. Entonces, también eso se da, es un territorio en disputa, por más que sea tranquilo, bucólico, chiquito y todo lo demás, es un territorio en disputa que está caliente, no es un territorio ni siquiera tibio, todavía está caliente, no es que la guerra se enfrió. Hay una base militar, es una base militar permanente, ellos están en tensión, son... Hubo un momento que es cómico porque en realidad yo soy muy volada, ¿no? Nosotros esa noche que ellos se quedan en Monte London, yo me sentía mal, pero con mi amiga fuimos a comer a un restaurante porque no en todos los lugares había internet. Ahora no sé si será más fácil el acceso, pero en ese momento había lugares puntuales que tenían, ¿no? Y yo justamente quería hablar con un amigo que es guionista, porque sentía que me quedaba un día y estaba con esta presión de ver si me faltaba algo que después no me arrepintiera. Y entonces quería decirle lo que tenía y a ver si él a la distancia, con la cabeza más fresca, me podía decir algo, qué sé yo. Y no me dijo nada más que algo que me tranquilizó mucho, que fue que estuviese tranquila y que sintiera la confianza de que a veces uno cree que elige las historias o los temas para trabajar, y en un punto es así, pero también a veces es como que las historias te eligen, y me convenció. Dormí tranquila, no sé si tenía razón o no, pero bueno, me relajó. Pero cuando salimos para irnos al lugar donde nosotros dormíamos, pedimos un taxi. Y claro, yo ni idea cómo eran los taxis ahí. Entonces viene una combi y vimos que el que manejaba era un flaco que habíamos ido un solo día a un pub, el primer día que habíamos llegado, y lo habíamos visto tomar, pero que no les puedo explicar cómo. Y dijimos, uy, maneja, ¿viste? Bueno, subimos. Y atrás nuestro subieron como 4 chilenos. Nada de lo que les voy a decir, pero se cerró la puerta y
con mi amiga nos miramos como si estuviésemos entre enemigos, o sea, estábamos con 4 chilenos, de golpe ellos no estaban, y estábamos con 4 chilenos y un helper borracho. Entonces, fuimos así 4 cuadras dudando, sin hablar, dónde iba a terminar ese viaje. Por suerte terminó bien, nos llevaron. Nosotros no sabíamos que eran compartidos los taxis. O sea, yo un poco colgada, pero además la falta de costumbre y que no todo el tiempo nos habíamos manejado con ellos, pedimos un taxi pensando en un taxi común. Bueno, ahí claro, ¿cuántas personas pueden pedir un taxi a la noche? Éramos nosotros 6, entonces llaman a uno y te lleva. Pero fue una cosa que después con el tiempo me río a veces cuando pienso en esa imagen, porque como esto que dice Carlitos, ¿no? Es algo como que está en el aire. No tiene mucha explicación. Y bueno, para mí el documental también es como cada cosa que uno hace, el día de mañana. ¿Ustedes estudian ingeniería? ¿Qué especialidad? Somos varios. Somos un enjunje, yo material. Bueno, no sé, imaginen el día que terminen de diseñar un avión o algo por el estilo, va a ser como una especie de un hijo, ¿no? Para mí el documental es eso y fue también ganar hermanos en la vida. Cuando se estrenó el documental, Carlitos fue la primera persona que me dijo, me gustó mucho, está muy bueno, pero es tu historia también. Y yo la verdad que, o sea, lo pensé en ese momento, o sea, lo que él me quería decir un poco como que está tu subjetividad, eso que uno pone indefectiblemente, ¿no? Pero ya ahora, 10 años de haberlo hecho, entiendo mucho más, no sé si él me lo quiso decir consciente, ¿no? Pero yo sí les puedo asegurar que voy entendiendo mucho más con el tiempo porque estuve ahí esa semana. Y eso tiene más que ver con la historia personal de uno, ¿no? Y cómo uno va, se va entrecruzando en las cosas en la vida. Por eso me parece bárbaro que, digo, también cada uno de ustedes, por eso le preguntaba a ella, por algo está acá y tal vez hoy o más adelante en el tiempo se van a dar cuenta que los trajo, ¿no? A elegir esta materia dentro de lo que es la carrera de ingeniería y un montón de cosas. Bueno, espero que les haya servido. No sé, yo no estoy apurada, pero no quiero aburrir. Tampoco sé. Un solo comentario de la dinámica de este conflicto, obviamente lo vamos a ver de distintas maneras. Ustedes saben de que ahora designaron un nuevo gobernador de la isla, Malvinas, es un militar. Esto no es un hecho menor, mañana va a suceder, bueno, ahí entre distintos centros vamos a tener un acto simbólico que es, inclusive acá en el instituto, poner la bandera media asta como señal de repudio, pero también de seguir tratando de intervenir en este conflicto desde nuestro lugar, ¿no? Y creo que eso es un poco un compromiso que también tiene este instituto como centro de formación, de estudios superiores, pero también de buena manera de decir, bueno, seamos conscientes de lo que está pasando con relación a esto que dice Carlos. Este es un conflicto muy caliente que está todo el tiempo y que a veces toma distintos niveles de temperatura, ¿no? Yo tengo 2 cosas. Una es devolverte la pregunta, digamos, que es un poco el planteo de la cátedra. Nosotros digamos, no es nuestra vida útil, ya somos quienes somos, ¿sí? Sandra es comunicadora, Oscar es profe, Rodolfo, yo soy yo. Digamos, pero ya somos, e hicimos algunas cosas. Ustedes son los ingenieros, o el sociólogo, hay un compañero de sociología también, los ingenieros y los sociólogos que van a tener que tomar decisiones en torno a Malvinas y en torno a la soberanía.
Ustedes son los ingenieros del futuro, cercano, para tener que tomar decisión, y los sociólogos, ¿no? Algunos de ustedes capaz que hasta es presidente de la nación, o diputado, o canciller. Bueno, ¿qué decisiones van a tomar con respecto, por ejemplo, a los habitantes? Si hay que empezar a pensarlo ya no como una abstracción y escuchar las voces de los más viejos, sino empezar a empoderarse de las propias decisiones, ¿no? Y a tomar decisiones. Bueno, ¿qué hacer con los habitantes? ¿Qué hacer con el territorio? ¿No? Y la segunda cuestión era esto, Sandra, que vos lo acabas de decir, para cerrar y liberarte también, ¿no? Hace 10 años de este documento, 2017-2017, pasa con algunos comunicadores que terminan enviudados con estas cosas, es decir, son las viudas del tema, ¿no? Los terminan viendo, ese es el documentalista de tal cosa. Y eso también, pensando en la producción simbólica, eso también produce saturaciones, ¿no? Donde uno no quiere saber más nada, ya basta, verlo otra vez más. Primero, si te pasa eso, y la segunda parte de la reflexión que te pido es, si vos fueras el documentalista a consultar sobre el documental que hay que hacer en el próximo viaje a Malvinas, ¿qué le dirías a ellos que van a ser el documentalista que va a ir el año que viene o dentro de 2 meses? Bueno, no, primero no, me pasó, a ver, sí me pasó un tiempo que necesité tomar distancia, pero porque además del viaje, después fueron meses editando, porque nosotros fuimos en mayo y se estrenó en noviembre. Entonces todos esos meses yo seguía, digamos, con mi trabajo, con mi familia y tratando de terminar de editar el documental. Entonces fue una cosa muy intensa y estar todo el tiempo con eso. Y sí, después en diciembre me enfermé 23 días después de estrenar el documental. Me habían bajado las defensas y y ahí sí necesité como un tiempo, pero no de que no quería escuchar más hablar ni nada, sino como un descanso, ¿no? Como una cosa de tomar un poco de distancia. Pero siempre que pasaba algo que me convocan para verlo, o todas las veces que pudimos organizar para que se proyectara o que se emitiera en algún lugar, no me pasó de no. Y además porque me fue pasando que creo que aunque en el formato incluso audiovisual, en la estética y todo lo demás se note que pasaron 10 años, no sé, me parece que como que está muy vigente, ¿sí? Hay muchas cosas que siguen estando muy vigentes. Ustedes vieron solo la introducción, pero porque ellos en el relato me parece que lograron eso, ¿no? Que son historias individuales que van contando, pero que tienen que ver, hay tantas metáforas que van más allá de Malvinas. Yo los escuchaba, sobre todo cuando decían, bueno, cuando estemos o cuando esto se resuelva. Yo realmente, obviamente, como todos ustedes, deseo que ojalá algún día este conflicto no esté caliente y se resuelva, pero me parece que lo valioso sobre todo es lo que ellos fueron capaces de hacer aún desde una perspectiva donde eso está lejísimo. Porque si uno lo ve más o menos cerca y se pone a trabajar, bueno, qué sé yo. Pero cuando ellos volvieron, ponerse a pensar en plantear el tema Malvinas, y mucho menos en pensar que iban a lograr tener una respuesta en el medio del silencio, ¿no? Y en el medio primero todo lo que impuso la dictadura y después todo lo que nos pasaba como sociedad. Si se hubiesen quedado quietos pensando que el objetivo estaba lejos, muchas de las cosas que se lograron no se hubiesen logrado, ¿no? Entonces, por eso digo que me parece que aunque lo veamos lejos, o aunque que haya un gobernador militar no sea un detalle y
nos haga sentir que vamos dando pasos para atrás. Esta cátedra, lo que hace el CECIM, el reclamar por las causas de torturas, el lograr que se identifiquen los soldados que están sin nombre, todos son pasos. Y eso es lo que me parece que en la vida a una persona y a una sociedad te da coherencia, te da dignidad y te da un sentido más allá de todo, ¿no? Te da un sentido. O sea, mientras tanto, mientras yo vivo, ¿qué hago? Más allá del resultado. Y en eso me parece que ellos marcaron un camino, ¿no? Los combatientes en ese sentido. Después, con respecto, muchas veces me lo he planteado, porque a veces me dicen, ¿y vos no pensás volver? O yo por ahora no he tenido las ganas de volver, pero porque me parece que que así como se dio en ese momento, tiene, como les debe haber pasado a ustedes, no es un lugar en el que uno dice todo el tiempo tengo ganas de ir, me parece, ¿no? Es como que tiene que pasar algo que vos le encuentres un sentido. Y tal vez me pase, no lo sé. Pero pensando en las historias que dice Carlitos, o sea, muchas veces he pensado esto, si vuelvo va a ser porque encuentro algo más o para buscar algo diferente, ¿no? Creo que hay muchas cosas, hay más cosas no dichas que de las que hemos podido decir. Por ahí ahora no se me ocurre un tema, pero bueno, el tema del trabajo de los soldados es algo que me parece que está buenísimo que se pueda reflejar, que estaría buenísimo que se pueda reflejar en cuanto a las experiencias, pero quizás es más también o sea, es algo que estuvo hecho casi todo desde acá, más allá de que lo que se pueda reflejar cuando se avance en eso allá sea también único, ¿no? Esa es una cosa que me parece buenísimo que alguien pueda reflejar. La identidad de los soldados. Claro, todo el trabajo que se va a hacer, digamos, lo que se ha hecho ahora, pero lo que eso genere, digamos, lo que genere lo que se viene haciendo hasta ahora, también va a generar cambios allá, en el propio cementerio, imagino, y en, no sé, en lo que pase, ¿no? Y después también me parece que hay muchas cosas que, por ejemplo, esto que decían sobre el tema de los recursos, sobre el tema de lo que es la producción, no hay tanto hecho audiovisualmente sobre eso, me parece, salvo por ahí yo me estoy equivocando de algo que no lo conozco. O sea que si los chicos tienen alguna temática vinculada a eso, estaría bueno. A mí me quedó la idea de que vino una etapa más dura como para reflejar otras historias. Pero no sé, por ahí yo tengo una percepción que es muy acotada como haber vuelto. No sé ustedes que volvieron después, cómo lo perciben. Pero sí, a mí me parece que es un lugar en el que siempre podemos encontrar cosas, siempre encontramos cosas para decir, porque es como decía él, ¿no? Yo tuve esa sensación. Cuando las ves desde el avión, lo primero que todos pensamos es son igualitas que en el mapa, porque es una porción de tierra que tiene un tamaño que podés verlo casi todo desde la altura, que no te pasa eso en todos lados. Pues llegás a, no sé, a Brasil o a Córdoba, ves tierra, pero no ves la silueta dibujada. Y eso te impacta, porque puedes decir, bueno, esto yo no estuve nunca acá, pero esto lo recontra conozco. Y lo mismo te va pasando con el paisaje. No estuve nunca acá, pero esto para mí es algo que yo ya he visto, y que me resulta, lo he visto desde el afecto, desde mi historia. No es un paisaje cualquiera. Entonces me parece que sí, que hay que buscar las historias para contar, pero que tenemos más por decir todavía que lo que hemos podido decir hasta ahora. Bueno, les agradecemos mucho. Sí. No se tienen que ir, pero se pueden ir. Sí. Pero se pueden quedar. A nosotros siguen con la clase.
Y tenemos 20 minutos más. Ah, Tenemos 20 perfecto. minutos más. Vamos a tratar de, en realidad, dos cuestiones. Una con respecto a producciones simbólicas y otro a la recuperación de historicidad, de la línea de tiempo es decir, encuadrar y volver a traer el tema de hoy, que son pero no lo pasado. Lo que hemos visto hoy, lo que los compañeros nos han mostrado, con una riqueza muy grande, son, digamos, ellos han recorrido diferentes formas de simbolizar, de decir, de representar la cuestión Malvinas. Recorriendo los relatos, tanto de Oscar, de Juli como de Sandra, nosotros podríamos reconocer documentos, lugares de datos, análisis y productos. Cuando decimos documentos, decimos cosas que dicen las instituciones y o las organizaciones de sí mismas con respecto a un tema en particular. Un documento es un expediente, es una solicitada, es una declaración política, es un comunicado de prensa. ¿Sí? Datos, digamos, empiezan a surgir datos que refieren a cantidades. Por ejemplo, la cantidad de argentinos que viven, los 42, los 42 datos puntuales, la cantidad, esto que Sandra dice simbólicamente, yo puedo mirar desde el avión la totalidad del perfil de las islas. Bueno, esos son 11.718 kilómetros cuadrados, ¿no? Mirándolo desde arriba, eso uno lo puede ver. Pero esto, por supuesto, análisis sobre si la soberanía se ve desde las concepciones de territorio solamente, miramos las tapas de los diarios, miramos los diarios a lo largo, definimos un cronograma, establecemos el concepto de nación-región, por eso elegimos estos diarios, lo hacemos desde una perspectiva de un proyecto de investigación, no de un proyecto de investigación formal, no de un documental que también tiene investigación, pero que no está planteado como una formalidad institucional. Son todas formas de producir símbolos que tratan la cuestión Malvinas, de producir efectivamente relatos que nos dicen cosas sobre Malvinas. Entonces, hacemos análisis, le ponemos calidades y los calificamos a esos datos y a esos documentos. Decimos esto es así, esto es asá. ¿Sí? Y por supuesto, nos encontramos con productos, ¿sí? A los cuales los describimos, los encuadramos cultural y conceptualmente. Estas son las partes, las materialidades en donde podemos ver lo simbólico, lo producido simbólicamente sobre la cuestión Malvinas. Entonces, y por supuesto, hemos llegado, por decirlo así, hemos hablado de algunas cuestiones de comunicación y algunas cuestiones de cultura. No hemos casi trabajado lo artístico y no hemos casi trabajado lo educativo, ¿sí? Como puntualizaciones. Están abajo, la educación está abajo, por supuesto lo artístico está abajo. Pero también nos podemos encontrar con otras cosas. Ahora vemos una cosita, dos referencias muy puntuales a esto antes de terminar. Pero el martes que viene nosotros retomamos esto de las producciones simbólicas. ¿Cómo lo retomamos? La última pregunta a Sandra, y también recogiendo lo que planteaban Oscar y Juli, es que así como trabajamos la línea de tiempo y la retomamos, hay una línea de tiempo sintética de los 4 que hicieron el aporte de la línea de tiempo, no están la de los otros 3, 6, 8, 9, 10 con el compañero que se fue,
nos faltan 6 que no participaron de la línea de tiempo. Necesitamos que participen, porque si no... Yo traje algo. Muy bien, bienvenido, bienvenido. Así como hicimos la línea de tiempo y la vamos a empezar a pulir y a ordenar, ¿qué haríamos con respecto a producciones simbólicas para la próxima clase? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué les propongo pensar? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto desde que Hugo te dijo vamos a Malvinas hasta que viajaron? ¿Cuánto tiempo pasó? Y la muestra fue el 30 de marzo y viajamos el 12 de mayo. El 12 de mayo, es decir, 2 meses. No, un mes y 12 días. Bueno, en un mes y 12 días salimos para Malvinas. Cada uno de ustedes debiera pensar qué quiere encontrar en Malvinas desde el punto de vista de qué irían a buscar, qué imágenes irían a buscar, qué datos irían a buscar, qué documentos irían a buscar. Estaría bueno encontrarse, ¿no?, con lo que habían dejado los excombatientes. Por ejemplo, eso es algo. Vos irías a buscar lo que dijeron los excombatientes. Bien, bien. Y ese, ¿qué irían a buscar y cómo lo harían? ¿Sí? Para ver que esto simbólico, por más que Sandra dijo bien que las historias te buscan, también hay que buscarlo uno, ¿no? No es que las historias te buscan. Es como el amor. Y justo tenía la cámara. No, se plantearon hacer un documental. Había un camarógrafo que tenía, evidentemente, algún tipo de sensibilidad tenía. El tipo llegó, no podía filmar, besó el suelo. Otro se hubiese rascado la oreja. ¿No? Algo pasó ahí, la amiga de Sandra que fue, etc. Esas cuestiones que son bien materiales y que hacen de soporte, de trama, de sustento para que lo simbólico emerja, ¿no? Entonces, si tenemos que salir en un mes y 15 días para Malvinas, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué tenemos que ir a buscar? Vamos a hacer un documental. ¿Qué tenemos que ir a buscar? Eso para el martes que viene. En la medida de lo posible, lo que les pido es que nos lo adelanten. Usen las redes, ¿sí? Usen las redes, los mails, ajustémonos en el transcurso de la semana. Una pregunta, ¿va a estar cargado el video para que ellos lo puedan ver? El panel de hoy, sí. Como en el como panel, la página. No, el documental de esa. Bueno, eso, Sandra, no sé si hay alguna dirección online o si lo podemos compartir. No, ustedes lo pueden compartir. Sí. Entonces, se puede, por ejemplo, Lo compartimos poner un canal. en el Face de la cátedra. Sí. Como para subirlo a nuestro Sí, canal de sí. YouTube y compartirlo de ahí mismo. Ningún problema. Y después vemos con Oscar si aquel ensayo que teníamos puede ser parte también de los materiales, la ponencia. Sí. Bien. Tengo 2 cosas más que también tienen que ver con la producción artístico, cultural y comunicacional educativa. Cortitas. No. Perdón. No, para el de las fotos. Que vengan, se presentan en la batalla.
no es solo la guerra en fotos. ¿Sí? ¿Qué otros elementos más aparecen? Los sonidos. ¿Y qué tipos de sonidos? Y las voces de los soldados, las voces de las voces de los militares, el toque de silencio del clarín, los bombardeos, y hasta también las fotos que van pasando, ¿no? El cliqueo de fotos. Por lo tanto, no tenemos solamente en esto de producir simbólicamente, hay un relato. ¿Sí? La guerra en fotos tiene una forma de relatar que uno podría decir, esto es la guerra como tal, o es una representación de la guerra. ¿Sí? Fíjense una cosa, nosotros hoy acá tuvimos a la directora, a la documentalista que hizo un documental que todavía no vimos todos. ¿Sí? De este trabajo no tenemos los datos de quién lo hizo, que es una de las formas también de presentar la información para sacar al sujeto de atrás de las historias, para decir, esto es la guerra en fotos, por más que todos sabemos a esta altura que hay un Sandra de Luca atrás de esto, ¿sí? Que hay un autor que tiene una subjetividad, que se emociona con ciertas cosas, que tenía 16 años cuando se encontró con la guerra. Entonces, las formas del relato, las formas de enunciar la historia, también tiene sujetos y tiene particularidades, y tiene perspectivas, y tiene concepciones sobre la estética, sobre la moral, sobre la ética, sobre el lenguaje, sobre la guerra o sobre el género. Vamos a ver la poesía. Es muy cortita, es otra forma. En la niebla, ocultándose del trueno, iluminado por el estallido, estremecido por los latigazos del viento y de las tripas. Rostros de la intemperie, rostros mugrientos y sin ojos, rostros sin rostro, que aún esperan dejar de partir siempre, dejar de sentir el hambre que los pone. Esta es otra forma, ¿no? De relatar la guerra. Con un uso de un lenguaje diferente. Acá los sonidos que escuchamos, también tenemos voces que dicen algo, y en este caso de Gustavo Casarroceni usa una poesía, no usa la arenga militar o no usa el sonido cruzado entre bombardeos. Por lo tanto, cuando hablamos de lo simbólico para relatar cualquier episodio, y en particular a nosotros sobre la cuestión Malvinas, vemos que esto que aparece encuadrado acá tiene infinitos cruces. ¿Sí? Acá habría que cruzar por esto, la estética, la moral, la ética, la concepción de belleza, la concepción que tenemos frente a la muerte, frente a la paz, frente a la guerra. Todo eso compone los intereses o los deseos de los habitantes y los intereses y los deseos de una nación, por ejemplo, que priorizar en el momento que hay que hacer una acción. Se priorizan los deseos, se priorizan los intereses, se prioriza la paz o hay que hacer la guerra. Por lo tanto, y yo fui tomando nota muy esporádicamente cuando presentaron el tema Oscar y Julieta, fueron mis anotaciones. Cada una de estas cosas es un concepto
que hay que aclararlo, que hay que situarlo histórica y socialmente, para que después podamos tomar las decisiones que tomó Sandra, o que toma el secretario general de redacción de Clarín cuando dispone una tapa, o las que van a tomar ustedes. Entonces, lo simbólico, el producto simbólico es casi tan determinante de lo material como la acción misma, como la acción concreta, movilizadora, puntual. Encender una cámara no es solamente el acto reflejo de apretar el botón, sino cuando uno enciende al menos todo esto. Para mí encendería todo esto. Habría que ver qué enciende cada uno de nosotros cuando tenemos que tomar una decisión. Y hacia dónde qué miramos, qué miró Sandra, dónde ponía la cámara. ¿Respetaba o no respetaba los intereses del Cangui o de Rodolfo? ¿Respetaba o no respetaba? ¿Iba o no al Monte London? Es decir, si uno, esa grilla hay que llenarla de documentos, datos, análisis y productos para tomar decisiones. De eso se trata el concepto de producción simbólica sobre el cual trabajamos. Y está cruzado por los géneros, por los estilos, por las poesías o las arenas militares, que son formas de decir la guerra. Uno puede decir la guerra como Galtieri, la puede decir como Anaya, la puede decir como Menéndez, la puede decir como Señaldino Rico, la puede decir como Clarín, o la puede decir como Gustavo Caso Rosselli, que es un poeta que eligió de esa manera. Que eligió de esa manera escribiendo esa poesía y después diciéndola como la dice. Si cualquiera de nosotros leyera el poema de Gustavo Caso Rosselli con estas imágenes, con esos sonidos, estaríamos frente a otro relato. Porque leer poesía como la lee Gustavo no es lo mismo que como la vas a leer en tu documental, que vas a incluir o no a Gustavo Caso Rosselli. Bueno, hasta acá llegamos. Nosotros les mandamos la línea de tiempo que nos trajeron hoy. No es una línea de tiempo, es una enunciación de una cantidad de hechos. Recuerden que la línea de tiempo es una forma metodológica que al tener un contexto gráfico, una definición, una linealidad. Yo te mandé un mail, lo mandé así porque no alcancé a ponerme, a sentarme y tener tiempo de armar en un programa la línea de tiempo. Entonces tiré la idea que me parecía a mí concreta en el momento y como no llegué a hacerlo, dije, bueno, te manda cualquier cosa, mando por lo menos la idea. Está bien, digamos, vamos hacia la línea de tiempo. Esto no alcanza a ser una línea de tiempo. La línea de tiempo es un método que nos permite ver gráficamente algunas cosas. Si tenemos que meter todos estos hitos en la línea de tiempo, vamos a tener una línea de tiempo más larga que la que tuvimos el otro día, ¿no? Vamos hacia la línea de tiempo. Les pido que en la medida de lo posible empiecen a pensar de qué manera hacemos el documental dentro de un mes y medio, qué necesitamos, y ahí vamos a ver qué necesitamos, nada más y nada menos. Qué cosas se ponen en juego para hacer el documental o para hacer un análisis como el que están haciendo los compañeros. Muchas gracias.